Continuando con la obra de Caloi de historietas, editada en Beijing en el año 2005, vamos a hacer un ejemplo en Coa para que puedan visualizar cómo se realizan estas relaciones entre los campos más utilizados de datos romanizados y latinizados de acuerdo a las reglas de catalogación angloamericanas y RDA, con sus equivalentes en los campos 880 por medio del subcampo de control 6. Vamos a ir al ejemplo más común, que es el campo 245, mención de título, en donde simplemente comenzaremos realizando la descripción como si estuviésemos describiendo cualquier recurso, comenzando obviamente por los indicadores, y a continuación chequearemos la posición del subcampo 6, que es la del enlace que nos va a permitir establecer el enlace, la relación con el campo 880 de otras representaciones gráficas en donde podemos indicar el original en chino, ya que aquí en el campo 245, de acuerdo a las normas que ya mencioné, debemos registrar la romanización o latinización de acuerdo a las tablas a la LC. Una vez que hemos descrito los indicadores que corresponden a esta obra, vamos a ir al subcampo 6, en donde vamos a establecer la relación con un campo 880. Como vamos a tener varios campos con equivalentes en los 880, vamos a tener muchas ocurrencias de los campos 880, debemos indicarle también esto, es decir, este campo 245 a qué campo 880 corresponde. Entonces, en el subcampo 6, lo primero que voy a indicar es el campo 880, y a continuación, después de un guión, voy a indicar qué ocurrencia de ese 880 es la equivalencia del campo 245. En este caso, el 245 es la primera ocurrencia, por ende, en el 245 subcampo 6, hasta el momento voy a indicar campo 880 relacionado, ocurrencia -01. Una vez realizada la descripción del subcampo 6, voy a proceder a realizar el resto de la descripción como normalmente lo hago con cualquier material. Subcampo A de título y subcampo C de mención de responsabilidad. En este caso, como estamos realizando una descripción del modelo A, lo vamos a hacer en forma romanizada, latinizada, de acuerdo a las reglas tablas establecidas por ALA LC. Una vez que hayamos terminado con la descripción del campo 245, vamos a ir al equivalente en su campo 880. Cada campo 880 tiene la misma estructura que cualquiera de los campos de datos que vamos a utilizar. Por ende, debemos respetarlo. En este caso, voy a utilizar el campo 880 y voy a replicar los indicadores que puse en el campo 245, como si estuviese haciendo un 245 en paralelo. A continuación voy a chequear nuevamente que el subcampo 6 se encuentre en primera posición, porque el software normalmente primero viene y controla a qué tag de campo se corresponden los datos que siguen a continuación, procede a leer los indicadores para saber cómo debe presentar esos datos, y en el caso de los registros multilingüísticos, el subcampo 6 le estaría indicando qué set de caracteres debe utilizar para leer toda la información de los subcampos subsiguientes. Una vez realizada ese control de la posición del subcampo 6, voy a establecer la relación con el campo de origen, es decir, el campo de datos donde yo romanicé la información, que aquí voy a registrar en representación gráfica alternativa, en este caso el original en chino. Se corresponde obviamente al campo 245, por lo tanto comenzaremos indicando el campo 245. Una vez que establecimos relación campo-campo, tenemos que
como bien dije en el caso del 245, establecer este 880 qué ocurrencia es, ya que vamos a tener varias ocurrencias del campo 880 que van a corresponder a distintos campos de datos, como por ejemplo un 300, un 264, etc. En este caso habíamos dicho que en el 245 el 880 era la primera ocurrencia. Vamos a repetir la misma estructura, nada más que aquí en el 880 la relación está establecida con el campo 245 y se corresponde con la primera ocurrencia. A continuación, una información que no detallamos en los campos de datos, pero sí debemos detallar en los campos 880, es precisamente el código, el set de caracteres, que lo encontramos aquí en esta estructura, en esta tabla, en donde vamos a indicarle luego de una barra qué set de caracteres debe interpretar en este campo 880. En este caso se corresponde con el pesos 1, chino, japonés y coreano. Como podrán ver, todo está relacionado en el campo 245, se relaciona con el campo 880, se reproduce la misma información de los indicadores, el enlace es exactamente el mismo pero inverso, es decir, en el 245 va a figurar el 880, en el 880 va a figurar el 245, sí se van a mantener exactamente las mismas ocurrencias, y en el caso del 880 vamos a adicionar el set de caracteres de acuerdo a la tabla precedente. En el caso del campo 245, de acuerdo a las reglas de catalogación angloamericanas y a RDA, debemos registrar tanto dentro de los datos que poseemos, en este caso en el ejemplo de Caloi, el título y la mención de responsabilidad en forma romanizada de acuerdo a las tablas a la LC, y en el caso de del campo 880 vamos a establecer y registrar la información original en el chino, en este caso tradicional, en el que se encuentra el documento propiamente dicho.